Tele 13. Muy bien, y seguimos con Conexión Tele 13 en esta tarde y tenemos un invitado muy especial, además aquí en el estudio. Ministro, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Ministro de Educación, sí. Nicolás Cataldo. ¿Cómo está? Muy bien. Hace calor. Con calor, también le iba a decir yo, Y con yo vengo calor. entrando También. ahora, así que vengo muy acalorado. Sí. Acá está más rico. Acá está más fresquito, sí. Oiga, ¿va a salir de vacaciones usted? Sí. Sí, qué Espero, bueno. espero que no pase nada. Mis vacaciones partirían eventualmente el lunes. Ya. Así que hoy día sería mi último día. Último día. Sí. Bueno, último día nadie se enoja, así que no se puede enojar con ninguna de las preguntas No, que yo le haga. tampoco. Que yo le haga. Oiga, Diga. partamos por alguna que yo imagino que usted celebra, porque ya lo escuché también en la promulgación de la ley que finalmente resuelve el tema de la deuda histórica de los profesores. Contento en esa, digamos, justo viene después de pensiones, pero es también una larga... Fue antes. Esta es la promulgación. Fue antes la aprobación, Sí. tiene toda la razón, pero la promulgación fue... Fue como la previa a pensiones. Exactamente, la previa a Sí, hicimos pensiones. ¿cómo se llama? Cuando los grupos grandes tienen... El telonero. El telonero. Fui el telonero de la ministra Jara. El Sí, telonero de la ministra sí, Jara. sí. Mire, después le voy a preguntar cosas de esas. Sí, no, estuvo bien, bonito momento, ver la emoción de los profesores, sin duda algo que a uno lo llena de emociones. De verdad es que llevo como 3 meses llorando mucho, porque de verdad me toca mucho en lo personal. Yo trabajé en el colegio de profesores, me tocó abordar el tema de la deuda histórica ahí, en el gobierno de la presidenta Bachelet 2, me tocó confeccionar la nómina de los afectados y conocer los nombres. Me tocó descubrir un dato brutal, que era la cantidad de personas muertas a la fecha. Esperando ese pago. 43 años, Mm. más que los que yo tengo de vida. Entonces, Oiga, efectivamente... qué joven, ¿eh? Pero- Tengo 40. Mire. Sí, sí. Entonces, claramente algo que en lo personal es muy significativo. Es uno de los compromisos de gobierno de los significativos, relevantes, simbólicos en lo social, en lo político. Y contamos con, yo diría, 2 características en esto. Lo primero, logramos ese equilibrio difícil entre una propuesta fiscalmente razonable y socialmente aceptable, ¿no? O éticamente presentable. No queríamos proponerle cualquier cosa a los profesores. Mm. Y lograr ese diálogo articulado, digamos, desde el Ministerio de Educación con Hacienda y con los profesores al mismo tiempo, creo que fue bien significativo. Probablemente de todo lo más desgastante en términos políticos, ¿no? Ujú. Y lo segundo es la gran transversalidad de los profesores en la aceptación de la propuesta. Mm. Siempre hay quienes dicen, podría haber sido más, podría haber sido menos tiempo, pero el contrafactual no existe porque nunca hubo una propuesta sobre la mesa. Entonces Claro. esta es la primera vez que hubo una propuesta de reparación y por lo tanto no hay con qué compararlo, digamos. Y claramente nunca fue una propuesta de pagar la deuda, porque la deuda es impagable, son más de 5 billones de pesos. Ujú. Y aquí estamos resolviendo con una fracción muy pequeña, Sí. ¿no? Respecto al total de la masa. ¿Cómo qué de recursos. porcentaje es? Porque cada profesor va a recibir, ¿cuánto? 4 millones y 4 medio. millones y medio. Son 260.000 millones de pesos aproximadamente, que no es poca plata. Sí, Pero esto podrían haber sido 5,4, 5,5 billones de pesos. claro. Entonces, claramente es una propuesta que es muy razonable considerando la masa de recursos, pero al mismo tiempo es aceptable para los profesores mira, muchos me decían, ¿sabe qué, ministro? Más allá de la cantidad de plata, que no es para nosotros, no es tampoco irrelevante, porque son 4 millones y medio que no tenemos, con eso podemos pagar deuda, comprarnos remedios, salir de vacaciones, qué sé yo. Lo más importante es que por primera vez el Estado nos ha reconocido. Mm. 18 años llevan esa agrupación de profesores afuera de la moneda, marchando alrededor de la moneda, tocando sus campanas, cantando canciones, recordándonos que Sí. están ahí, ¿no? Y estaba muy emocionado y ahora pensando qué van a hacer, porque ya no tienen... Se acabaron los jueves de la deuda histórica. Claro, a disfrutar entonces los Y jueves. a disfrutar su vejez. Su vejez. Sí, también son personas muy avanzadas, de muy avanzada edad. Bueno, se cierra ese tema con los profesores, pero por ejemplo, ya se abre uno nuevo que es polémica puntual de hoy día. Santiago. Santiago. Porque ya están diciendo que, producto de que la Municipalidad de Santiago no le ha pagado determinados bonos, ya amenaza el Colegio de Profesores Santiago con no comenzar clases nuevamente en marzo, ¿ya? ¿No está usted un poco cansado, ya que cada vez que hay un problema laboral con los profesores, o de cualquier naturaleza en realidad, la extorsión siempre es que los colegios no se van a abrir para los niños y los niños vuelven a pagar los platos rotos? Mira, sí, pero también me parece que tenemos que tener una actitud proactiva. El día de hoy yo me junté con el DAEM de Santiago, estuvimos revisando la situación ¿Quién interna. es el DAEM?
No recuerdo el nombre, la verdad, porque ¿Ya? yo conversé con el alcalde de Borde, que está fuera de Ya, Chile. pero es la institución que se... El jefe del... ¿qué es lo que es el DAEM? Claro. El Departamento de Educación Municipal. Perfecto. Entonces ¿Ya? habló con los que Claro, se encargan de los colegios, que usted no es sostenedor, pues No, son la no, municipalidad. yo lo he dicho, o sea, nosotros no pagamos los sueldos. Claro. Nosotros hacemos las transferencias que por ley corresponden a los sostenedores y los sostenedores son los que pagan, públicos o privados. Y en el caso de Santiago nosotros nos pusimos a disposición de colaborar. Ya. No sé si nosotros tenemos la respuesta, pero estamos extremando los esfuerzos financieros, digamos, a través de los instrumentos de los que dispone el Ministerio de Educación y también contribuir políticamente a establecer un diálogo. Yo ¿Cómo creo que puede eso es ser relevante. posible que cada vez que pase algo en este ámbito que involucre a los profesores, siempre la solución es que los niños no vayan al colegio? Mira, es complejo. A mí me porque- agota, No, sinceramente. yo lo entiendo y créeme que nosotros hemos combatido harto eso y hemos tomado decisiones que antes no se habían tomado. Yo en esto quiero ser enfático también, Mónica, porque, Mire, es como por si ejemplo, dijéramos, los doctores paran y no operan a nadie, se muere Alejante. o sea, Hay turnos éticos. claramente no es el caso, eh, porque tampoco en nadie en riesgo vital, pero las consecuencias son nefastas. Son gravísimas. Ahora, yo quiero decir algo. Creo que siempre el Ministerio de Educación tiene que tener una actitud proactiva frente a este tipo de situaciones. Porque al mismo tiempo que yo comprendo el agotamiento de las paralizaciones y de las interrupciones de las actividades académicas, también comprendo lo irritante que debe ser para los trabajadores de la educación que no te paguen lo que te corresponde que te paguen. Mm. Y no lo digo por Santiago, porque no se entre en esa polémica. Lo digo porque, lamentablemente, Mónica, tenemos demasiados casos de esos a nivel nacional. No, si yo no Y digo hemos, que no... y hemos tomado una decisión No como cuestiono ministerio. la legitimidad o no de sus demandas, no me meto ahí. Sí. Me meto que siempre sean los niños Sí, los que paguen. yo estoy de acuerdo con eso y me parece que no es presentable y me parece que tenemos que buscar alternativas de formas de abordar estos problemas. Y es por eso que como ministerio hemos tratado de enfrentar muy directamente estos casos en los territorios, no siendo responsabilidad nuestra. ¿Y cómo lo hemos hecho? En muchos lugares hemos nombrado, por ejemplo, administradores provisionales. Hemos intervenido directamente a los municipios administrando desde la superintendencia a las escuelas, que significa una tremenda complejidad para una institución que no está preparada para eso. Tiene la herramienta, pero la herramienta es insuficiente. Y yo te puedo dar ejemplos. Caso Tiltil, no sé si te acuerdas del año pasado que hubo Sí. problemas, el alcalde cerró las escuelas y lo que hicimos nosotros fue nombrar un administrador provisional y tomar el control de la comuna, en definitiva. Y con eso logramos evitar que tuviésemos un año de interrupciones de clase y por primera vez no hubo interrupciones de clase. Ujú. La misma situación en Lota, la misma situación en Ancud, es decir, son lamentablemente muchos los casos y yo creo que mientras no se comprenda, digamos, a nivel nacional lo que implica el problema financiero que atraviesan hoy día los municipios, en muchos casos, no en todos, esto lamentablemente no va a desaparecer y por eso es que se requiere una actitud activa del ministerio. Ujú. Nosotros la hemos tenido. Luego yo tendré que evaluar si es que hemos tenido la suficiente actitud proactiva o no, pero sin duda hemos hecho mucho más que en cualquier otra ocasión. O sea, nunca se habían nombrado administradores provisionales para comunas, siempre Ujú. se habían nombrado para escuelitas, ¿no? Pero esta vez nosotros no hemos hecho caso de comunas completas. Bueno, pero en el caso de Santiago, Y yo lo que espero es que, el siguiente Ministerio de Educación, gane quien gane, mantenga esa actitud porque lamentablemente nos va a acompañar y se va a profundizar. La situación financiera de los municipios es cada vez peor. El 2016, con esto termino el punto, habían 13% de municipios en crisis financiera. Es decir, que tenían Ya, que y eso- gastaban más del 85% de su ingreso en remuneraciones. Hoy día esa cifra está por sobre los 60. y eso pero eso no es que los municipios no iban a ir pasando los colegios a los SLEP. Yo tengo una hipótesis también respecto a que en gran medida hubo inyección de recursos a través del Fondo de Apoyo a la Educación Pública, que era para la transición que debía haber terminado el 25. Que no terminó. No, pues este año el 25 y no Claro. llegamos ni la mitad. Pues. De hecho, nosotros asumimos el 2022 y solo llevamos 11 y llevamos 2 años sin O sea, traspaso. usted dice que la crisis económica es Es la que porque se va... hubo muchos municipios se acomodaron a los ingresos nuevos, reemplazando ingreso municipal. Es decir, aportaban más, recibieron más recursos para la transición, retiraron recursos municipales porque se inyectaba FAEP y luego, cuando no se terminó la transición, el FAEP además llegó a su piso mínimo el año 2022, cuando nosotros llegamos, eso generó un desequilibrio financiero grande. Y por otro lado, post pandemia, recuerda que la asistencia bajó mucho. Sí. Nuestro sistema de financiamiento se basa En la en la asistencia. asistencia. Entonces también afectó los ingresos cuando se terminó el decreto Ya, de entonces, sanitario. ¿cuál es no la entendí bien. Entonces, ¿cuál es la crisis que usted ve en perspectiva en relación a esta falta de financiamiento? ¿Qué va a pasar? Que el ministerio y el gobierno va a tener que mantener una actitud proactiva que no tiene precedentes antes de este gobierno
en intervenir más directamente en los procesos de crisis de gestión financiera, acompañar mucho más directamente a los municipios y gestionar también los conflictos de manera directa. Ahora, esa es mi forma de mirar las cosas, digamos, que probablemente porque soy profesor, probablemente porque he estado metido en Mientras, ese mundo. dice usted, pase en todos los colegios. Hasta que se termine la transición. Hasta que se Otra termine la cosa que transición. hemos hecho, por ejemplo, y esto es importante, es que hemos adelantado el traspaso del servicio local en lugares donde hay crisis y hemos postergado servicios locales donde no hay crisis. Claro. Por ejemplo, lo que se planteó como una derrota al Ministerio de Educación a propósito de que se postergó el servicio local Manquehue con Vitacura, Las Condes, Lo Barnechea, en realidad eso fue un acuerdo. Porque yo dije, mira, tengo Tiltil, que lo tengo intervenido, que está para el final del proceso del 2030. Prefiero que vaya él. Y tengo a este otro grupo de municipios que no tienen problema de financiamiento, que están para ahora. Mejor enrocamos y qué va a hacer con resolvemos. Ñuñoa? Porque Ñuñoa hoy día también le pidió, ¿no? Que no quería... Hoy día estuve con el alcalde Sichel. Exacto. Bueno, lo que quedamos es que va a presentar, presentó de hecho hoy día, porque era el Ujú. último día hábil para presentar la solicitud, De no la ingresar a postergación. Leslie. Si La cumple los postergación. requisitos, está en todo el derecho de postergar su ingreso al servicio local. Pero todos van a ingresar al final. O sea, todos al final ingresan mientras no se cambien los requisitos, digamos, Ujú. que se ha pedido por ley para postergar. Es decir, tiene que mantener buenos niveles de matrícula, buenos niveles de Ya, pero financiamiento. digamos, aunque se postergue, finalmente igual van a tener que entrar y pasar al Es sistema que estamos público. haciendo una modificación en la ley Ah, del artículo 10º transitorio que establece primero que la postergación sea hasta el 2035, ya. es decir, darnos más tiempo, dado que se alargó también la transición, lo que ha sido bien. Esto fue parte de los acuerdos que llegamos con la oposición también. Y anualmente se va a evaluar si se sigue cumpliendo con los requisitos que originaron la postergación. Ya. Es decir, que se mantienen en un buen estándar de desempeño. Ya. Y si eso se mantiene, podrá mantenerlo, y si se incumple, se ingresa inmediatamente al servicio local. Perfecto. Oiga, le voy a cambiar de tema, un tema que a mí me preocupa. Este sí que es bandera de lucha. ¿Ya? ¿Por qué los niños chilenos en primero básico no aprenden a leer? A ver, Porque no estaba hablando de trigonometría. Es que no, los es ni- lectura, escritura. Lectura, escritura, es y como- un conocimiento habilitante por lo demás. por tanto, entendemos que todos los niños del mundo, digamos los que tienen educación, sería lo normal que los niños aprendieran a leer. Y en Chile más de la mitad no lo hace. A ver, efectivamente hay distintas formas de aproximar el tema de la adquisición de esa habilidad de la lectura y la escritura. Y tiene que ver con deficiencia metodológica, con dificultades a la hora de que los docentes se apropien de la tarea de poder provocar estos conocimientos en los niños y niñas. También está asociado, digamos, en una parte importante a los efectos de la pandemia, digamos, de lo que nos estamos recuperando. De hecho, hemos aumentado los resultados de aprendizaje a pesar de que siguen siendo bajos. Nosotros tenemos una proyección de poder llegar al 2034 a 0% de niños en estándar de desempeño insatisfactorio, insuficiente, ¿no? O sea, que todos estén en niveles superiores. Estamos trabajando además en un plan, junto con Por un Chile que lee, con un grupo académico, Sí. para poder desplegar acciones, incluso desarrollar, yo les propuse un banco de proyectos que permitan a los sostenedores ir mirando las cosas que han funcionado y poder tomarlas, Que digamos. para mí el problema de que un niño en primero básico no aprenda a leer o a escribir es como... No, de- pues, es un aprendizaje fundacional. o sea, si si no aprende a leer y eso, escribir, no puede aprender nada. nada más. Entonces, Exactamente. yo considero que Tiene que irse el esfuerzo principal a eso. Y lo que estamos viendo hoy es que los profesores, los niños llegan en cuarto básico y todavía leen palabra a palabra. Hay caso y caso. Por eso es importante. Las cifras indican que son... No, por supuesto. Sí, Un porcentaje muy importante. Conozco las cifras. Pero también me ha tocado visitar establecimientos educacionales donde los niños ya en primero básico están leyendo con una fluidez que es sorprendente. Y fue un descubrimiento, por ejemplo, en la Escuela República de Italia, en Ya, Cerro pero, Navia. Ministro, puede ser un caso puntual, pero las cifras Es que es un indican caso puntual de un que más establecimiento de que la tiene mitad de los niños altos chilenos no aprenden a niveles. leer cuando tienen que aprender Por a eso te leer. digo, es un caso en el que es un establecimiento educacional con altos niveles de vulnerabilidad en una comuna muy pobre, Sí. en un servicio local. Y tiene esos resultados. Entonces, es posible conseguir esos resultados. Por supuesto, por eso le considerando preguntaba. las herramientas metodológicas que hay, Y por eso le tecnológicas. pregunto, ¿por qué entonces Chile, como país, no lo logra? No logra que el 100% de sus niños chilenos, de los niños, aprendan a leer en primero básico. Por lo que te decía recién, hay brechas metodológicas, hay temas de capacidades, de formación docente. ¿Y qué tan importante para usted? Hay ese- también el tema de la interrupción de clase, Ujú. que es parte de lo que hablábamos hace un rato atrás. O sea, hay muchos factores que inciden en ese resultado. ¿Y cuánto le preocupa a usted ese tema? Absolutamente, todo. Como te decía recién, si uno parte de la tesis de que la lectura y la escritura son aprendizajes fundacionales, es Ujú. decir, que habilitan otros conocimientos y otros aprendizajes,
tiene que tener el más alto valor a la hora de poder planificar las acciones. Por eso es que estamos trabajando lo que te comentaba hace un rato atrás, y el propósito en definitiva es buscar un compromiso transversal, ojalá que sea parte de los programas de todos los candidatos presidenciales que vienen ahora, digamos, y que lo hagan propio, y no tengo duda que así va a ser, y desde todos los sectores políticos. Pero solamente proyectos que puedan acceder los colegios, por ejemplo, porque la idea, me imagino, es preparar a los niños de antes. O sea, ¿qué se piensa hacer en preescolar? ¿Qué se puede hacer para que efectivamente podamos resolver esa brecha tan importante de niños que son analfabetos en realidad? Hay una trayectoria previa que es relevante, pero no podemos perder el foco de que la educación parvularia no es apresto escolar. Uh-huh. Me explico. No me refiero al kinder, prekinder, ¿Sí? antes de primero básico. ¿Qué se puede hacer? Es que también es educación parvularia. Ya. La educación parvularia termina en kinder, Ya. digamos, y la educación escolar empieza en primero básico. Uh-huh. Entonces, hay conocimientos y aprendizajes que tienen que ocurrir en la etapa de la educación inicial Uh-huh. que colaboran en que el proceso luego en el Claro. primero básico ocurra con una cierta base mínima, y no estar empezando a nivelar a los niños que ingresan a primero básico. Uh-huh. Y ahí hay varios desafíos. Por un lado, por ejemplo, la cobertura. Si los niños no están yendo a la educación inicial, tenemos un problema porque son niños que no llegan aproximados a ese tipo de aprendizaje. Por ejemplo, reconocer las letras, conocer las vocales, Uh-huh. aproximarse a los fonemas, es decir, a cómo suenan las letras. Son todos elementos que ayudan a que el proceso de lectura y escritura posteriormente sea mucho más fácil o más rápido de avanzar, o al menos tenga una base. Si no es el caso, lo que nos pasa es que hay niños que sí tienen esos conocimientos, otros que no, y los profesores están obligados también a nivelar, ¿no? A que todos adquieran el mismo piso para poder iniciar los procesos de aprendizaje de las habilidades que implican la lectura y la escritura. Todos esos elementos también son importantes, por eso es que en educación parvularia, más que cambiar lo que son los propósitos de la educación parvularia, es lograr dar cuenta de la masificación del acceso a la educación parvularia. Y eso es parte de lo que también estamos trabajando. De hecho, hay un proyecto de ley que está listo para terminar de tramitarse, que moderniza el acceso a la educación parvularia, pues tenemos tremenda ineficiencia en el sector. Ya, pero si para usted es una prioridad tan importante que los niños tengan este conocimiento basal, ¿qué más se puede hacer? ¿Qué otra cosa piensa hacer usted en relación a eso para solventarlo? Bueno, todo lo que te he dicho es parte de lo que estamos Sí. haciendo, digamos, el tema de modernizar el acceso a la educación parvularia para que más niños puedan acceder Sí. a la educación parvularia. Ese ya es un punto. Ya. O sea, un ¿Qué- punto importante. importante? Tenemos programas enfocados al fortalecimiento de la lectura y la escritura en el primer ciclo básico, que es donde esperamos que se logren esas habilidades. Estamos trabajando además en estos otros acompañamientos que están en relación por un Chile que lee, y académicos transversales que nos están ayudando también a ir identificando acciones, generando estos compromisos con las comunidades, en fin. Todo eso son baterías de acciones que ya están en movimiento. Ujú. Los programas de lectura y escritura que el Ministerio ha desarrollado desde el 2022 a la fecha están aplicándose en el sistema. Lo que pasa es que todavía hay que evaluarlo en las próximas evaluaciones del CIMSE. Pero no se podría hacer una gran cruzada nacional en que profesores que incluso pueden estar jubilados puedan ayudar a enseñar solamente a leer. Bueno, eso está en el marco del plan de tutoría. Ya. El plan de tutoría está enfocado en la lectura y la escritura precisamente, en el marco del plan de reactivación educativa que se desarrolla desde 2022. O sea, los tutores, que son profesionales, gente que se inscribe voluntariamente o contratados a través de instituciones de educación superior, tienen como foco precisamente acompañar a los estudiantes entre otros aspectos en la lectura y la escritura. Ahora, ¿podemos masificarlo? Sí, y es parte de lo que también estamos evaluando, evidentemente, durante lo que nos queda de gobierno. Ujú. Ministro, a propósito de lo que queda de gobierno, 12 meses le queda de gobierno, o a lo mejor 12 meses de ministro a usted, si es que el presidente lo mantiene, digamos, hasta el final. ¿Qué piensa hacer? ¿Cuál quiere usted que sea su legado en este último año que le queda, con una responsabilidad tan importante como tener la educación en sus manos? A ver, yo no creo que haya un legado. Creo que hay O- varios frentes ¿O cuál le gustaría a simultáneos. usted? ¿Con qué tarea cumplida le gustaría irse usted? Mira, yo creo que una tarea importante es lograr darle estabilidad al sistema educativo chileno. Todo lo que estamos hablando, Mónica, redunda o tiene su origen más bien en la profunda inestabilidad que hemos sufrido durante décadas en el sistema educativo a propósito de diagnósticos no compartidos, de decisiones de política pública que no logran cuajar, digamos, como parte de una expresión de Estado, sino que como parte de las trincheras ideológicas, por decirlo de alguna forma, y no hemos dado la tarea
lenta, a paso seguro, pero con la calma necesaria para ir generando los acuerdos. Por ejemplo, lo que estamos haciendo en educación pública. O sea, llevamos meses discutiendo el proyecto de ley en particular, cada indicación, cada artículo, analizándolo bien en profundidad. Logramos ese acuerdo, lo sacamos de la Comisión de Educación del Senado, vamos a Hacienda, esperamos que en la Cámara de Diputados se avance más rápido para propósito de los acuerdos ya alcanzados. Y yo creo que eso terminaría de ponerle una guinda a la torta de un proceso de estabilización de la transición a la nueva educación pública. Y sacarlo un poco del foco y dedicarnos a que se fortalezca, que crezca, que se consolide, seguir evaluándola para poder seguir mejorándola, etcétera. Lo propio con el SAE. Yo he sido insistente en decir en todos lados que el SAE es un mensajero al que queremos matar por las malas noticias que a veces nos da, pero no es responsable de lo que se genera en el sistema educativo, que se generaba antes del SAE y que con el SAE apareció a la vista de todos, ¿no? Como por ejemplo en la falta de oferta educativa en algunos territorios, como por ejemplo son los resultados de establecimientos emblemáticos, que seguramente me va a preguntar después de eso. Entonces, yo creo, sí, estoy haciéndome spoiler a mí mismo. Sí, estoy haciendo spoiler a mi pregunta. No le pensaba preguntar nada de eso, pero ya me dio. Pero ya se lo di, le di el pase. Entonces, a mí me interesa mucho conseguir en esta etapa que dejemos de agarrarnos del moño entre los distintos sectores políticos por cómo se llega adelante el sistema educativo, para que nos podamos concentrar en lo verdaderamente importante. Mónica, mira, tú me preguntabas recién sobre lectura y escritura. La verdad es que el 99% del tiempo que le he destinado a la cartera desde que asumí hace un poco más de un año está destinado a asumir crisis, conflictos, problemas, y nos deja poco tiempo a los ministros de educación para pensar y reflexionar sobre el sistema educativo. Y eso es un problema que me ocurre a mí hoy día, probablemente le ocurrió también al ministro Ávila, estoy seguro que le pasó al ministro Figueroa, y con ese y así sucesivamente. Con esa experiencia que usted tiene ahora, ¿qué le gustaría que fuera el foco del próximo gobierno, cualquiera sea? Aprendizaje, dedicarnos a los aprendizajes. ¿Cómo los niños chilenos tienen que aprender? Por eso es que yo te decía que mi legado, que no creo que haya un legado, creo que hay muchos. En lo legislativo, por ejemplo, deuda histórica, sin duda que va a ser un legado. Si logramos sacar acuerdo con el proyecto de Finalcae, también va a ser un legado. La reforma de la nueva educación pública también va a ser un legado. En educación ya hemos ido avanzando, recuperándonos de la pandemia, también es un legado importante. Hay muchos. En infraestructura hemos hecho inversiones como nunca, también va a ser un legado. Pero lo más importante para mí es darle estabilidad al sistema educativo y que la conversación educativa para adelante sea sobre aprendizajes y no sobre diseños institucionales, no sobre fierros, no sobre financiamiento, que eso esté dado, digamos, porque ya consolidamos un acuerdo social respecto al punto. Bueno, eran buenas las preguntas que quería spoilearme, pero no voy a alcanzar a hacer. Le quiero cerrar porque me quiere hacer otras. Sí, le quiero hacer una política para cerrar, nomás política. Y es que justamente usted me mencionó, pues, usted logra como telonero cerrar la deuda histórica de los profesores, un logro, y la ministra Jara, también de su partido, logra cerrar el acuerdo de pensiones. ¿Cómo ve usted a la ministra Jara como candidata presidencial del Partido Comunista? Entiendo que ya comenzaron hoy día no empezaba... Sí, hay pleno del Comité Central. De hecho, debe estar en desarrollo. Sí. A ver, primero, decir que el ministro Cataldo, la ministra Jara son responsables de esos proyectos de deuda histórica y pensiones injusto. Hay un esfuerzo mucho más colectivo. En cualquiera de los dos casos hubo también otros ministerios asociados. Por supuesto. O sea, pensiones sin el ministro Marcel tampoco sale, digamos. De acuerdo. Pero claro, nos toca liderar esos procesos y nos pone en una posición de visibilidad, quizás de reconocimiento más social de lo que se logró. Creo que la ministra Jara hace mucho rato ha develado una capacidad política, de diálogo, de transversalidad. ¿Es su candidata? De capacidad, o sea, que no es candidata, por lo tanto no podría ser mi candidata, digamos. Pero y esa decisión la tiene que tomar el partido. Yo no me puedo adelantar a ello. No sé si la ministra Jara está en disposición de aquello tampoco. No lo hemos conversado. ¿Le gustaría? ¿A mí? Es que es irrelevante, porque lo que importa es lo que ella quiere hacer y lo que el partido decida que se hace. Y por otro lado, la conversación, y en esto yo quiero ser enfático, la conversación que se tiene que dar entre los partidos del oficialismo respecto a la proyección presidencial, que tiene que involucrar a mucha gente, digamos, y hay que diseñar ese proceso y pronto, porque estamos a poco tiempo y estoy seguro que ellos lo van a hacer bien. A mí no me corresponde como ministro decirles lo que tienen que hacer, ni tampoco incidir en una reflexión de esas características, pero solo quiero decir que en el gabinete del presidente Boric, no solamente la ministra Jara, sino que hay otras ministras que tienen un muy buen desempeño, que han develado altas capacidades políticas y que
a mi juicio, están preparadas para asumir cualquier desafío. Muy bien, muchísimas gracias, ministro Nicolás Cataldo, Gracias, ministro de Mónica. Educación, por acompañarnos acá en Conexión Tele 13. Que esté esté muy muy bien, bien. muchas Igual, gracias. chao. Buenas